Bienvenidos y bienvenidas, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. En el episodio de hoy vamos a responder a una pregunta que de entrada podría parecernos algo extraña. La pregunta en cuestión, que Aristóteles aborda en el capítulo 9 de la Poética, es la siguiente: ¿en qué se diferencia la poesía de la historia? Esta pregunta, que como os digo puede parecer algo extraña, en realidad no lo es si pensamos un poco en profundidad en la tarea propia de ambas disciplinas. Pues en ambos casos, por así decirlo, estas tienen como objetivo contar, narrar sucesos, aunque cada una a su manera y con algunas diferencias esenciales. Primero de todo hay que recordar un pequeño matiz terminológico, y es que el sentido de nuestra palabra poesía puede llevarnos, como ya es habitual, a error. La poesía a la que se refiere Aristóteles es más bien lo que nosotros llamaríamos composición poética o composición artística, y concretamente dentro del ámbito de la literatura, y de una literatura acorde con su época, no necesariamente acorde con la nuestra. Estoy hablando, por ejemplo, del teatro griego o de las epopeyas. Pues bien, de ahí que la distinción entre poesía e historia tenga sentido y razón de ser. Pues como hemos dicho, tanto la poesía como la historia se ocupan de contar sucesos, de contar acontecimientos, acciones de personas o de personajes y a veces incluso de contar la propia historia en mayúsculas. En el capítulo 9, como digo, de la Poética, justo en el punto en el que Aristóteles está definiendo las características de la tragedia, el autor considera necesario detenerse y aclarar precisamente esta diferencia, esta cuestión. Y esto es porque es posible que haya quien pueda confundir el argumento de una composición poética con la narración de un acontecimiento histórico. Esto es más común de lo que podría parecernos a simple vista. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos podido ver una adaptación cinematográfica de un proceso o de un acontecimiento histórico y nos ha sido realmente difícil distinguir con claridad lo cierto de lo inventado? ¿O cuánta gente vive pensando que las adaptaciones en el cine de cuestiones históricas son en efecto relatos fieles a lo ocurrido? Pues bien, esta frontera algo difusa entre una disciplina y la otra, es lo que tratará Aristóteles de aclarar en este capítulo, centrándose muy específicamente en las características de quien produce cada uno de estos relatos. Aristóteles comienza el capítulo 9 de la Poética, exponiendo la cuestión fundamental que diferencia poesía e historia. Y es que, según nos dice, y esto oídlo debidamente entrecomillado, no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. O sea, lo que de entrada diferencia la poesía de la historia es que la historia, trata sobre la descripción de los hechos dados, ocurridos en el tiempo. Y la otra, la poesía, trata sobre la figuración de hechos, que aunque no hayan sucedido realmente, se pueden plantear como posibles, o, y esto es crucial, fundamental, como coherentes dentro de un contexto determinado. En la historia, el contexto lo da el propio paso del tiempo. En la poesía, sin embargo, tanto la acción como el contexto son creados por el autor. Este criterio de que en la poesía los sucesos han de plantearse como posibles y coherentes con un contexto es crucial para una buena composición poética. Y esto es muy claro, muy evidente. Si un hecho en una obra se sucede de otro sin que sea lógicamente deducible del anterior, la historia no resultará bien compuesta. Y esto es incluso así aunque ese suceso sea fruto de lo que hoy conocemos como un giro del argumento. Pues los giros funcionan solamente si al suceder pueden ser explicados por elementos previos de la historia. Vamos, que un giro puesto en el argumento de la historia que sea inexplicable puede incluso destruir el hilo completo de esta obra, aunque el resto de sucesión de acontecimientos resulte más o menos bien compuesto o resulte agradable para la audiencia. Si lo pensáis bien, estoy seguro de que encontraréis en el cine momentos en el que un giro argumental simplemente rompe el ritmo de lo que estáis viendo.
Es decir, no se entiende o no es coherente con la construcción de los personajes o con la sucesión de los hechos acontecidos. Lo habitual es que esa película la veamos con otros ojos a partir de este momento, es decir, la juzguemos como peor, y no necesariamente como una mala película, pero sí como peor por el hecho de que tenga ese giro inexplicable. Pues esto es precisamente a lo que se refería Aristóteles aquí. Es a lo que se refería al postular este criterio de verosimilitud o coherencia en un contexto o con un contexto determinado, un criterio que, como es obvio, pues no es necesario en la narración de la historia como disciplina científica. Que la clave de la diferencia se encuentre en esto refuerza una de las concepciones básicas de la teoría poética de Aristóteles, y es que para el autor lo que define a un poeta no es una capacidad, no es la capacidad de escribir versos, sino su habilidad para realizar composiciones, es decir, para componer, para construir un relato verosímil, coherente, dentro del ámbito de lo que es pensable que podría suceder. En cambio, esta no es la tarea del historiador. El historiador tiene como cometido hablar sobre lo sucedido tal como ha sucedido. Hacer, como indica la etimología de la propia palabra, una lista de acontecimientos, de sucesos, con un ánimo más bien explicativo, analítico, científico. De esta diferencia Aristóteles extraerá una conclusión que es para nosotros muy importante, pues en tanto que la historia versa por su naturaleza sobre la narración de hechos ocurridos, y la poesía lo hace sobre la narración de hechos verosímiles, posibles y figurados coherentes con un determinado contexto, esto hace que sea la poesía y no la historia la disciplina más filosófica entre las dos, ya que en la poesía no simplemente se describe o se analiza una lista de acontecimientos, ni simplemente se imaginan o se crean acontecimientos nuevos, sino que se crean, se imaginan con adecuación a un contexto, dentro de una lógica propia. La poesía, por tanto, invita a una reflexión cualitativamente distinta a la de la historia, ya que dependiendo del tipo de composición es posible reflexionar sobre unos temas o sobre otros a través de estas historias inventadas, lo que da a esa reflexión un contexto más cercano a la audiencia. En relación con esto, Aristóteles distingue la tragedia de la comedia y la distingue al tiempo de ver cómo cuentan ambas composiciones sus respectivas historias. Y es que tanto la tragedia como la comedia construyen sus fábulas, como hemos dicho ya, de manera verosímil, aunque la primera, la tragedia, lo hace sobre acciones y caracteres virtuosos o elevados, y la segunda sobre lo risible, sobre acciones y caracteres risibles. Las composiciones poéticas tienen más fuerza, son más convincentes, cuanto más imitan acciones y sucesos que más claramente se acerquen a cosas que han existido, o a cosas que podrían existir. Y esto es porque nos tendemos a identificar más con fábulas que se asemejan a caracteres o sucesos concretos y que podemos observar en nuestro alrededor. Vamos, que estas acciones tipo, estas acciones en general que las obras poéticas representan, tienen que ser para nosotros cercanas en algún punto, en alguna intensidad. Y eso es lo que define para Aristóteles al buen poeta. Para Aristóteles, el buen poeta no es el que escribe buenos versos, sino que es el que es capaz de construir una sucesión de hechos, de acciones y unos caracteres con los que el público pueda identificarse y se identifique de hecho. Vamos que, y en definitiva, la buena poesía es aquella que, considerando una construcción verosímil de la fábula, y esto es, atendiendo a la necesidad o a la coherencia con el contexto de la cadena de hechos y acciones que se dan en la obra, es capaz de componer acciones o giros perfectamente explicables y que provocan en el espectador el proceso de la catarsis, ya que esos giros serán acciones o sucesos verosímiles pero inesperados. La historia, por su parte, no cuenta con esta función catártica, y eso implica que no está sometida ni a la creatividad ni a la composición del poeta. La historia trata sobre lo que es y tal y como es, y el buen historiador es precisamente el que es capaz de distinguir lo que sucede de lo que él quisiera que hubiera sucedido. La historia cuenta, científicamente, lo que ha acontecido en el pasado. La poesía, por su parte, cuenta cosas que podrían haber sucedido, pero que, independientemente de eso, independientemente de que hayan sucedido o no, son capaces de liberar las pasiones de la compasión y del temor en la audiencia.
Pues hasta aquí llega esta diferencia, esta breve explicación de la diferencia entre la poesía y la historia. Una diferencia que, aunque no es o no parece a primera vista algo muy fundamental, sí que tiene, dentro del proyecto de la poética, un papel fundamental, un papel importante, ya que distingue o es capaz de ayudarnos a señalar, a indicar cuál es el criterio con base en el cual los buenos poetas construyen buenas historias. Hasta el próximo episodio.